buenos días. Bienvenidos sean todos y todas a este nuevo sábado, sábado 4 de febrero, en su programa Diario del Sábado. Hoy inicio yo, esperando que mi querido compañero Warner esté realizando las labores que le están ausentando en esta mañana. Señores, la semana ha sido como todas, una semana cargada de informaciones. Iniciamos el mes de febrero el martes, sí, porque recuerden que el lunes todavía era un día festivo, sí, el martes, porque el martes fue el primer día de labores y nos agarró con un temblor. Ese temblor todavía yo me he estado riendo un poco de los memes que se han generado. Incluso ayer en la noche vi en YouTube una recolección de imágenes, videos de programas que en ese momento ya estaban en vivo y las reacciones de los compañeros comunicadores y periodistas, que debo decir lo siguiente: mucha gente criticó, e incluso en un tuit vi al Boli criticar una comunicadora porque se paró y salió corriendo y decía que la Comisión de Espectáculos Públicos debía amonestarla. Yo creo que eso fue a modo de sátira, que lo dijo para poder resaltar que la comunicadora salió corriendo. Pero el tema es que hay reacciones humanas que es muy difícil evitar. La rabia, el miedo, la felicidad es la que tal vez se pueda disimular un poquito más. Pero la rabia usted tiene que ser demasiado flemático para que no se le note. Y el miedo es una cosa natural. Entonces, hay muchas personas que de verdad les aterroriza sentir estos movimientos telúricos. Otras como yo, siento pocos movimientos. Y cuando lo siento es difícil que salga corriendo, porque no me da miedo. Y no es porque yo sea la más montra, no, simplemente es una condición natural posiblemente de no darme miedo los temblores. Pero en el caso de las personas que sí, cualquier movimientito le floja las rodillas. Y le puedo decir familiares míos que ha habido casi que internarlo porque los nervios, como dicen, le atacan los nervios. Y la verdad es que fue un temblor fuerte. La diferencia de este temblor a otro es que el epicentro de este temblor fue muy cerquita de Santo Domingo. Lo registraron en Baní. Un temblor que pasó los 5 grados en la escala de Richter. Y que sea otra cosa, nosotros nos hemos vuelto expertos calculando los grados, señores. Yo escuché gente antes de que meteorología, el Instituto Sismológico y Osiris de León dijeran cuánto era el grado. Pues ya estaban ahí pegaditos, dijeron no, esto pasó los 5. Hubo uno que dijo, esto tiene que ser de 5.7, o sea, hasta con punto y algo. Y no se fueron muy lejos de la realidad. Fue un temblor extraño. Yo vi las imágenes, porque vuelvo y les repito, no lo sentí, donde el temblor comenzaba como en esta dirección, como horizontal, y bajaba un poquito y de un momento a otro subía. Era como si hubieran sido 2 temblores en uno, pero en cortísimo tiempo. O sea, fue prácticamente uno detrás del otro. Regularmente las réplicas se dan por lo menos 5, 10, 15, 20 minutos, pero comenzó ahí y flojó, y cuando ya creían la gente que había parado el temblor, entonces comenzó la parte como si fuera vertical. Y ahí fue que sintieron realmente el remeneo mayor. La tierra siempre se está acomodando. Diario se mueve. Lo que pasa es que el movimiento que la tierra hace es natural y como que nuestro cuerpo está acostumbrado. Pero cuando esas placas comienzan a empujarse una a otra, entonces que vienen estos movimientos y ahí comienza el Ave María, porque de una vez salen los cristianos. Eso, miren, es inevitable. Desde que hay un temor, el que nunca ha rezado agarra y comienza a Dios te salve María, y los otros comienzan a encomendarse a Dios porque automáticamente se imaginan que se van a morir. Y yo creo, señores, que nosotros debemos estar preparados día a día. Cuando salimos de nuestra casa, despedirnos con amor de nuestros familiares, dejar todo en orden. Cuando nos dormimos, nos vamos a dormir, dejar lo más que se puede en orden y no posponer cosas que podemos hacer al momento.
Y lo más importante, no posponer el amor, no posponer palabras bonitas, no posponer cosas que podemos hacer en beneficio de los demás, pensando en que siempre hay un mañana, hay que vivir el momento. Porque, como vemos a diario en los medios de comunicación, la vida no tiene un inicio aquí y termina allá, cuadrado. O sea, en mi hoja de nacimiento no dice muere tal fecha. De muerte natural uno puede predecir, bueno, mi familia es longeva y yo puedo llegar, qué sé yo, en mi casa ahí mis abuelos están vivos, ¿eh? Y yo pudiera decir, bueno, si mis abuelos pasaron de los 90, yo tengo todavía una buena cantidad de años por vivir. Pero ¿y qué pasa con los incidentes y los imprevistos? ¿Qué pasa con todos esos locos que andan en la calle manejando mal? Y que tal vez yo voy por mi derecha y respetando las reglas y él no las respetó y provoca un accidente en el que mis años que debía tener se fueron. O algún loco que por asaltarme por cualquier caballadita me quite la vida. O como vemos a diario, señores, que yo veo a diario en los diarios, en las redes sociales, en la televisión, hay un problema mental regado. La gente no está teniendo amor al prójimo, podemos decirle así. Y vemos cómo se le lleva la vida a otro tan fácil. Y a diario vemos sucesos que se reportan, que si el marido, que si el hermano, que si el cuñado, que si el vecino, que si el papá mató al hijo, que si el hijo mata al papá, al abuelo. Y eso te acorta a ti tu periodo de vida porque eso no estaba contemplado, por lo menos en lo que uno puede predecir genéticamente, que es la familia longeva. Ahora hay que ver en la carta del destino, como dicen los astrólogos, si eso estaba contemplado, si había alguna manchita en el camino que predecía eso. Pero como nosotros no somos ni astrólogos ni vedores del futuro, vamos a vivir el día a día, señores. Y con este comentario iniciamos ya formalmente nuestro sábado 4 de febrero del año 2023, que todavía estoy ahí como que con todos estos días de fiesta y lo rápido que va el año, yo tengo que cambiar este chip. A veces se me floja el 22, a veces lo escribo. Pero nada, señores, estamos ya en el segundo mes de este año preelectoral. Estamos prácticamente a un año y días de la primera convocatoria a elecciones del año 2024, que son las elecciones municipales. Las congresuales, hasta que se demuestre lo contrario, serán en mayo. Así que este año pinta rosa, como dice Juan Luis Guerra, esto pinta rosa. Aquí tenemos el listín diario y le voy a leer solamente los titulares de este diario para poder abundar un poco más en las otras informaciones. Y el listín diario nos dice hoy, de hace 50 años, Bosch escapa a la persecución de Balaguer, eso es historia. Y ahí hace una reseña histórica de esa situación, de esos dos expresidentes y esas luchas que mantuvieron por años, que culminaron en un pacto que generó la victoria o la presidencia del expresidente Leonel Fernández, pero en el trayecto de sus inicios de carrera política hasta sus últimos días hubo muchas luchas, divisiones, ataques, acusaciones, manejos distintos de la política, muy distintos, pero al final, a la hora de evaluarlo, en el transcurrir del tiempo, unos serán más benignos a la hora de evaluar, por ejemplo, al doctor Joaquín Balaguer, otros serán más pragmáticos. En el caso del profesor Bosch, que fue una presidencia muy ligera, muy efímera, muy rápida, su tiempo de gobierno se vio muy bonito, la gente habló muy bien de ese poco tiempo, e incluso acusan de que fueron intervenciones extranjeras, que porque él llevaba un gobierno muy bueno, que quisieron coartarlo. El tema es que después de ahí él se dedicó a teorizar. Y recuerdo que yo estando niña, decían que él le tenía miedo al gobernar y que cuando él se veía cerquita, porque mucha gente le seguía, porque su discurso era llamativo, era un discurso social,
mucha gente le seguían y cuando ya veían tan, salía algo o le sacaban algo. Y lamentablemente su partido vino a gobernar cuando ya él no tenía la capacidad de decidir, porque también recuerdo que decían en un momento que se estaba poniendo loco. Otros fueron más extremistas o conspiranoicos, como es la palabra que se dice ahora, y decían que lo estaban envenenando, que le estaban dando algo para que él no tuviera la capacidad, como la tuvo el doctor Joaquín Balaguer, que todavía en cama tomaba decisiones o daba informaciones o cualquier cosa que el doctor Balaguer dijera, se tomaba como palabra de Dios, porque todavía estaba muy lúcido y era muy acucioso y muy certero. En el caso de Juan Bosch, pues no, y su vida se vio entre persecuciones, exilio y todo eso, y ahí también desarrolló algunos de sus cuentos, que recuerdo que leí esos libros de cuentos en el exilio y después del exilio. Bueno, aquí entonces habla de Bosch, escapa a la persecución de Balaguer. Les invito a leer ese artículo. Otro de los titulares dice: Las Parras, una obra prisionera del abandono. La cárcel de Las Parras, concebida para descongestionar la Victoria, está abandonada. Señores, nosotros tenemos una necesidad grande de cárceles. Hay hacinamiento en nuestras cárceles a nivel del país y hay que buscarle soluciones. Las soluciones o es aumentando la cantidad de cárceles o verificando esos casos que están ahí, que así como esos casos que se han criticado mucho, que comenzaron a irse para su casita el año pasado porque ya cumplían lo que era la prisión preventiva, casa. Pero nosotros tenemos personas en nuestras cárceles que su prisión preventiva caducó hace 20 años y tal vez ellos estaban a 6 meses, pero no tienen un doliente, entonces esa persona está ahí, ocupando un espacio, con la categoría tal vez de presos de mucho más peligro o presos que sí están cumpliendo ya su prisión definitiva de 15, 20 años, y están ahí ocupando espacio y viviendo en un hacinamiento, señores, que hay que ir a las cárceles para ver lo que está pasando ahí. Y es por eso, porque la justicia tiene que tratar de ver cómo acelerar esos procesos y dar el trato que se le está dando a esos casos, expedientes, Falcón, Coral y etcétera, Medusa, que casi todo, yo creo que no queda nadie en preso. Bueno, sí, no, quedan poquito. Lo que todavía no se le ha cumplido el tiempo, porque Jean Alain ya en diciembre fue que se fue para su casa, que creo que era el último mohicano. Y por ahí leí que Cáceres quiere que le quiten hasta la domiciliaria, señores, pero ¿qué es esto? No, hay algunos que ni siquiera han entrado, que el pueblo lo tiene ahí, lo está vigilando, y no han entrado porque han sido muy habilidosos. Hay uno que está en España que se fue a celebrar la boda de un hijo y hasta que te conocí, no, yo voy. Si no lo traen, ese señor no va a venir, pues no es loco. Entonces, eso de la cárcel de Las Parras, son de esos elefantes blancos que se suben, esas obras grises, emocionados algunos o emocionados de este tipo, levantan esa estructura, se ganaron un dinerito en el acondicionamiento del terreno, en la obra gris, y por obra del destino se pierde la motivación y quedan ahí, deteriorándose. Nosotros tenemos un caso en Santiago, no de cárcel, tenemos un caso de una estación de bomberos súper necesaria, porque Santiago cuenta con una sola estación de bomberos que tiene 1000 años ahí frente al cementerio de la 30 de marzo. Una ciudad que ha crecido en todos los sentidos, sobre todo en el vertical. Y eso está a tiro de ji. Yo recuerdo haber ido en la última campaña que hizo José Enrique Sué, en 2016, 15, no recuerdo, creo que fue por ahí. Recuerdo haber ido a hacer un recorrido con la prensa
y él en ese momento, para que fuéramos a ver esa obra. Y eso es una obra maravillosa, que me imagino que los bomberos de Santiago todos soñaron con ya estar instalado en esa edificación. Y ahí está, señores. Estamos en 2023. Hace de eso ya 8 años. Y no hay motivación. ¿Por qué? Por la continuidad de las obras en los cambios de gobierno, tanto locales como estatales. Creo que en un momento Abel habló de que iba a terminar esa obra, buchipluma nomás, porque lo que hay es que sembrar la que yo hice. Y no, eso porque si yo la inauguro, entonces es la obra de José Enrique Suey, no mía. Yo tengo que hacer obras mías. No. Al presidente Luis Abinader le critican que inaugura obras que otros comenzaron, pero eso es lo que es continuidad de Estado. O preferimos que todos esos millones que se invierten en obras que no se pueden terminar en un periodo, porque muchas veces se sabe que no se van a terminar y se comienzan al final como una forma de ver si engancho, ver si obligo a que me relijan para yo poder terminar esa obra. Entonces, ¿qué pasa? Que esas obras se quedan ahí muertas, pero el presidente Luis Abinader las está terminando. Y si usted termina una obra, usted tiene que inaugurar esa obra. Aunque nada más le ponga 5 blogs, que no es el caso de lo que está pasando, porque las obras que el presidente Abinader está inaugurando son obras que se le están invirtiendo muchos millones, porque quedaron muy crudas. Pero él las está terminando. ¿Por qué? Porque él valora la inversión, que el pueblo dominicano, porque ningún gobernante saca el dinero de su bolsillo, ni de su cochinito, ni de su cuenta de ahorros. Ese dinero sale de los impuestos nuestros, del dinero que va destinado a obras para beneficio social, para beneficio de todos los dominicanos. Porque si es para botar el dinero, vamos a pedirle entonces a los gobiernos, que dejen de hacer obras y que lo inviertan en salud, por lo menos a la gente le queda eso, o en educación. Pero el presupuesto tiene partidas y las partidas de obras tienen que hacerse. Hay obras que no es posible que se realicen en 4 años. Nosotros conocemos obras internacionales que tienen 15, 20 años y se pararon porque cambiaron los gobiernos. No, eso es continuidad de Estado, porque esas obras tienen su presupuesto. Y por eso es lo importante de que las obras se hagan con concursos y no grado a grado. Porque el que ganó una obra con concurso, aunque tenga su beneficio en el gobierno de turno que esté, por las razones que sean, tiene más compromiso con el Estado que con el gobernante. Las obras grado a grado comprometen al constructor con el gobernante y viceversa. Se fue el gobernante y fácilmente el que llega no siente ese compromiso. Tú no fuiste a un concurso. Entonces aboguemos por eso. Y esta noticia también me trae en mi cabeza aquello de una información que vi de una cárcel en El Salvador que estaba anunciando Bukele con capacidad, creo que era de 40,000 reos, pero una obra, una señora cárcel para él meter todos esos pandilleros de las maras salvatrucha y comparsa. Bukele, señores, está haciendo sonido en El Salvador. Yo creo que antes de Bukele yo no sabía ni siquiera quién era el presidente, a sinceridad, porque no tenía el sonido, no tenía, no abarcaba, no había llegado a los niveles que ha llegado este muchacho, jovencito, bonitillo, que llegó con su chaquetica y el pañuelito combinado con la corbata. Y yo decía, ¿qué va a hacer ese muchacho ahí? Díganme ustedes, como que está bien para un pase de moda, pero para gobernar un país con tantos problemas, y mire que nos ha dado una sorpresa, Bukelito. Un patrón a seguir y el mejor valorado en América Latina. Mejor presidente valorado. Ya lleva su 3er año, creo, de valoración positiva, allá arriba. ¿Pero por qué? El muchacho no tiene miedo. Yo soy una que ora todos los días por Bukele.
para que Dios lo proteja, porque él se ha metido hondo y él es un hombre con familia, no es un sin familia que ustedes digan, bueno, como no tiene familia no le importa lo que suceda. Él tiene su mujer y su muchachita, que me imagino que están protegidas hasta del Espíritu Santo, de todo, los maleficios y de todo están protegidas, porque es fuerte lo que él ha hecho. Esas pandillas salvadoreñas están diseminadas en todos lados. Eso eran como aquella cosa nostra que tenía donde quiera un foquito, las gangas italianas, la mafia italiana. Y como esa que siempre han existido, pero esta se fue donde quiera. La gente, bueno, la gente ya supuestamente identificaban a esos pandilleros por los tatuajes, que eran tatuajes muy particulares, y eso infunde miedo. Porque son gente dispuesta a todo. Uno ve la película y la novela y esa serie de narcos. Nos relajan esos pandilleros. Y este muchacho se ha metido hondo. Y ahora le está construyendo, le construyó un resort con capacidad como de 40,000. Yo digo resort porque la construcción, las edificaciones se ven muy lindas. Pero ese hombre hasta hambre lo pone a pasar a los presos. Le ha reducido la cantidad de comida porque no es un resort, él se lo dice claro. Ustedes no están aquí porque ustedes son niños buenos y yo no voy a sacrificar un pueblo para que pase hambre, para mantener un grupo de vagos que se lo ganaron el estar trancado. Y si los de afuera siguen delinquiendo y no entienden el mensaje, le voy a cortar más la comida a los que están trancados. Y lo ha hecho. Así que el Señor proteja cada día a Nayib Bukele, que quiere venir a Haití a ver el panorama, me imagino yo, con una oficinita ahí, a ver en dónde él puede aportar, pero ahí yo tengo mis reservas. Otro de los titulares que nos trae el Listín Diario dice, panorama político, las encuestas y el nerviosismo en los políticos. Bueno, yo creo que las encuestas son un día a día. Las encuestas no son para las elecciones, no, son mediciones. Algunas se presentan cuando se quiere generar algún tipo de impacto, otras se arreglan, se maquillan cuando la cosa no está muy bien, pero hay encuestas que se hacen semanales, internas, que la hacen los candidatos, la hacen los partidos, porque es un modo de ellos evaluar cómo va la cosa, de hacer los tanteos, y así poder corregir según los datos que dan las encuestas donde no están bien, y seguir mejorando donde las encuestas le dicen que los números van bien. Lo que pasa es que cuando se acercan estos años, como bien yo le decía al inicio del comentario, pues comenzamos a querer generar percepción. Y mira, yo tengo tanto, y a comenzar a predecir si va la primera o la segunda vuelta. Y esos porcientos, los dominicanos somos expertos dando porcientos. Mira, ahí había más o menos un 50% de la capacidad, a vista de águila. A veces ni se sabe la capacidad de un área y ya sabemos la cantidad, el porciento que hay de ocupación. O, no, mira, fulano tiene más o menos un 60% de probabilidades de tal cosa. Las encuestas sí, o sea, las científicas. En esas podemos creer, pero yo he visto ausencia de las famosas encuestadoras Gallup, Sigma, como que son ahora encuestadoras nuevas, que ABC y no sé quién. Ahí vi la de Herrera hace unos días, pero hay varias encuestas Herrera. Incluso yo leí una encuesta el otro día que pensé que era del Centro Económico del Cibao, resulta que no, que era otra sigla parecida, dando encuestas también, que hasta confusiones uno tiene cuando ve ese tipo de informaciones. Pero las encuestas y el nerviosismo en los políticos, eso es normal. Eso es normal. Y deben hacerse. Y yo como política recomiendo a todo el político en ejercicio y con intenciones de ocupar una posición electiva que maneje las encuestas, que se maneje con esos números, porque esos números son su termómetro. Es el que le dice, porque se evalúan muchas cosas en las encuestas. La gente cree que solamente la popularidad. No,
Hay muchas encuestas que lo que valoran es, por ejemplo, las necesidades de la población, de una comunidad. ¿Qué quiere la comunidad? ¿Dónde no está satisfecha la comunidad? Y eso te dice a ti, bueno, por dónde tú debes ir llevando tus propuestas también. Y poner el ojo también a los diferentes sectores. A veces nos enfocamos solamente en un parámetro de edades, pensando, bueno, esos son seguros votantes, entre 35 y qué sé yo cuánto. Los de abajo también votan, lo que pasa es que depende de la motivación. Cuando me refiero a los de abajo, me refiero a los renglones de edades menores, los primeros votantes hasta cierta edad, donde tal vez no hay mucha madurez, donde tal vez no hay mucha motivación para enfocarse en los temas políticos. Pero ese es un renglón importante, porque tiene derecho al voto. Y por lo regular no se le da importancia a ese renglón. Lo mismo que el renglón de nosotras las mujeres. Las mujeres en la política nos quieren llevar como vacas. ¿Cuántas mujeres en tu familia? 4. Y el tuyo son 5 votos. Encárgate tú de que esas mujeres vayan y voten. Motiva a esas mujeres. Háblales, escúchalas. Utiliza la retroalimentación. Tú me dices si yo te ofrezco, qué tú necesitas, déjame ver qué yo te llevo de propuesta. Y veremos cómo ese público, que simplemente se mueve como vaca, va a moverse por decisión, por motivación. Entonces, con esta parte de los titulares, nos vamos a una pausa y al retorno seguimos con más información en su diario del sábado. Ya estamos de retorno con ustedes en su diario del sábado. Ayer era el Día del Abogado y aprovecho, las mujeres tenemos que resaltarnos también. Aprovecho para hablarles de Ana Teresa Parada Sánchez, la primera mujer que tuvo un exequatur de abogado en República Dominicana. Homenajeada con una de las calles del Mirador Sur, no solo es la primera mujer dominicana graduada de abogada, sino que fue también profesora titulada de la Escuela Normal Superior de Santo Domingo. Ana Teresa fue una ferviente feminista y una de las más decididas luchadoras contra la ocupación norteamericana de 1916-1924. Su defensa de la soberanía la llevó a movilizarse junto a otras aguerridas nacionalistas en la Semana Patriótica de 1920 y en la Unión Nacionalista Dominicana, recorriendo el país para la formación de las llamadas Juntas Patrióticas de Damas.
aunque recordada y homenajeada por su condición de pionera del derecho, no es abundante la documentación sobre la aventajada estudiante que, pese a su primacía, debió esperar varios años para ejercer su profesión. Ella, porque hay que dejar esta parte clara, nació en Caracas, Venezuela, el 7 de julio de 1890, hija de los dominicanos Salvador Paradas Volta y Emilia Sánchez Díaz, hermana del arquitecto Enrique Ernesto Paradas Sánchez, autor del Plano de Santo Domingo 1924. Se casó con Fernando Arturo Ravelo Díaz, sin descendencia, y murió en 1960 a los 70 años. Tenemos rato las mujeres peleando por nuestros derechos, pero cada día más empoderadas, integradas y ejerciendo posiciones de importancia en el plano laboral, tanto público como privado, en el plano político. O sea, nos hemos ido preparando, aunque algunas han encontrado una ruta más rápida para lograr algunos objetivos, otras preferimos seguir la vía que es más difícil de abrirnos espacios, gracias a nuestro conocimiento, gracias a nuestra preparación o gracias a nuestro esfuerzo, porque no necesariamente tiene que ser mucho conocimiento, mucha preparación, pero a veces se hace un gran esfuerzo y se logran objetivos que nos llenan de orgullo y llenan de orgullo a nuestra familia. Así es que, señora, ahí está la abogada Ana Teresa Paradas Sánchez, primera mujer con exequatur en República Dominicana. Ayer tuvimos la presencia en Santiago de nuestro presidente, que agotó, como siempre, una amplia agenda que inició a las 11 de la mañana con su llegada a Los Higos y culminó con una actividad en Cienfuegos que tenía que ver con unas lámparas, iluminación que de Norte realizó en esa comunidad. Pero le voy a leer lo que fue la agenda para detallarle un poco donde yo pude ver la presencia del presidente, que participé en esos actos. El presidente Luis Abinader inició el fin de semana inaugurando 2 obras en Santiago, dentro de un programa que lo llevaría a continuar con otras 4 en Santiago Rodríguez y 2 más en Pedernales. Hoy está en Santiago Rodríguez. El mandatario inició su agenda de trabajo ayer con la inauguración de la carretera Juan Vera, Higo de Agua en Palo Alto, que forma parte del circuito vial de acceso a la ciudad de Santiago en la interconexión. Ese es un videíto que está en nuestro máster, siempre en pila, de cómo la población recibió esa carretera. Señores, eso fue un trabajazo. Ahí se invirtieron algo más de 250 millones de pesos, 250.000 creo que fue, o 250 millones de pesos, 250 millones de pesos, 251 exactamente, en alrededor de 9 kilómetros de carretera. Pero hay que andar esos 9 kilómetros, eso equivalen como a 50. Esos son unos caminos que nada más el presidente Luis Abinader se podía acordar de esa comunidad. Yo ni sabía que eso existía. Y esa comunidad, aunque pareciera que pertenece a Jacagua, pertenece a Santiago, Higo de Agua. Y estaba ansiosa de que le hicieran esa comunicación, que se puede ir por 2 vías. Nosotros fuimos por la circunvalación norte y nos metimos por unos caminos que parecía que íbamos a Jacagua. Llegamos a la carretera, pero también se llega por la parte de Gurabo, porque ella se conecta con la turística. Ese pueblo, esa población, o ese poblado, estaba súper feliz porque, señores, hay mucha tierra y unos paisajes preciosos. Pero ¿y quién se va a meter para allá? Pues eso es así. Son unas inclinaciones que hasta en vehículo uno siente como un poquito de temor. Y eso que, miren, debo resaltar que la carretera está súper bien hecha, con todo lo de la ley, las inclinaciones ahora no recuerdo la palabra, señores, esta arquitecta está complicada, donde normalmente la tierra derrumba, los talud, esa es la palabra,
con las inclinaciones correctas, las canaletas donde desaguan todas las aguas que bajan de allá para que no dañen la carretera. Hay tramos de la carretera que no solamente fueron asfaltadas, hay partes que tienen hormigón, porque son partes que pueden presentar deterioros a corto tiempo. El tema es que, según yo escuché al ministro de Obras Públicas de Línea Ascensión, está preparada para durar más o menos unos 25 años. Esa la carretera la hizo el señor Manuel Estrella, estaba ahí presente. El padre Nino, que es un activista que es más o menos el padre Rogelio versión Santiago. Ese señor está en todo lo que tiene que ver con lucha de comunidades, pero parece que esa es su comunidad, según escuché cuando se refirieron a él. Y la verdad es que es una buena obra. Esa fue la primera inauguración que hizo el presidente al aterrizar en Santiago, porque vino en helicóptero. Luego de ahí, él estuvo en otras actividades. En una estuvo con el ministro Ito Bisonó, que vino también a unas presentaciones de impresora Yaque. Tuvo un almuerzo con las enfermeras. Esas mujeres estaban que no se daban por nadie. En el centro de convenciones, una buena cantidad de enfermeras. Vi ahí al ministro Daniel Rivera, una gran representación del sector salud, acompañando al presidente y escuchando el sector de enfermeras, que siempre, aunque las enfermeras son muy organizadas y saben llevar sus luchas y hacerlas efectivas, son el soporte de los médicos, son las que están ahí con el paciente, que si lo mueve de la cama, que si lo lleva al baño, que si le canaliza, que si está pendiente en la noche, que el suero, que la medicación. O sea, el trabajo de las enfermeras es un trabajo muy, muy de vocación, diría yo, porque por mucho que te paguen no es fácil. Es un trabajo de servicio 100%, y es bueno que el presidente también les diera su cariñito y las importantizara como lo hizo. Y luego de ahí, entonces él se fue a Cienfuegos, allá a donde estaban, haciendo la presentación de la inversión que se hizo en electrificación, postes, lámparas y cableado. En esa comunidad, que señores, la intervención que se está haciendo en Cienfuegos es grande, es una transformación por el tema de los tranvías, de las líneas creo que el teleférico va por allá también. Es una intervención grandísima que se está haciendo en esa zona, y si a eso también le suman que le están mejorando la parte de acueducto. Corazán está interviniendo desde hace más de un año en muchas zonas de Cienfuegos que por años habían sido abandonadas. En Santiago se está haciendo una mega inversión, tanto desde las instituciones que son propias de aquí, como Corazán, como desde el gobierno central. Y esas obras van rápido. Dense una vueltecita, señora. A veces no queremos pasar por lugares que se están haciendo construcciones por lo complicado que nos resulta el tránsito. Pero, por ejemplo, este fin de semana, salga usted y chequee dónde están haciendo los pilares, cómo va la estación de la que está aquí, donde está la Junta, la estación del teleférico, que es la central, cómo van las líneas del metro de Santiago. Eso va rápido. Yo me sorprendí cuando comenzaron a destapar, por ejemplo, en la 27 de febrero, todos esos pilotes que fueron sembrando para la línea del metro. Ya en cualquier rato esa gente está poniendo vigas ahí y rapidito se termina esa obra. O sea que Santiago va muy bien. Y qué bueno que después de tantos años gritando, literalmente gritando, que nos devolvieran aunque fuera un poco de todo lo que nosotros como provincia aportamos al Producto Interno Bruto, lo estamos viendo. La inversión no se ha duplicado, no. Pudiéramos decir, bueno, creo que era como en 3.000 millones que andaba y ya supera los 50.000 millones la inversión. En Santiago es mucho dinero, se está invirtiendo. Es incómodo lo que estamos viviendo, porque se están cambiando rutas, porque se están perforando para hacer pilote y se está haciendo cambios, pero al final los beneficios que tendremos producto de toda esa incomodidad
nosotros lo vamos a ver y lo vamos a disfrutar. Cambiándole este tema, ya saliéndome de la parte de la visita de mi presidente, que yo siempre me la disfruto, y que por cierto, Santiago está privilegiado, ¿eh? Nuestro presidente ha venido, esta es la segunda visita ya del año, en 2 meses. O sea, él está haciendo prácticamente una visita por mes. Y cada vez que viene el presidente, viene como Santa Claus, cargado de regalos para los santiagueros. Cuando no viene a inaugurar, porque lo llaman el presidente tijera o el presidente pala, eso es trabajo. Si es tijera es porque está inaugurando, y si es pala porque está dando Picasso. Y se ve que las obras se están haciendo. Entonces, cada vez que él viene aquí, viene a traer, los santiagueros tenemos que estar muy contentos con lo que se está haciendo en Santiago en este periodo, sobre todo, en este periodo, porque no podemos ser mezquinos. Nosotros no habíamos visto nada hasta que ganó el presidente Luis Abinader y comenzó a poner sus ojos en Santiago, como lo está poniendo en Pedernales, como lo está poniendo en lugares. Por ejemplo, Puerto Plata estaba olvidado. Puerto Plata, no, ya nada más era el este, todo era el este. Oh, pero desde que el PRM tomó el control, porque fue el presidente del PRM, y el presidente Luis Abinader se sentó en esa silla, comenzó a poner los ojos donde nadie lo quería poner. Y Puerto Plata está recibiendo cruceros constantemente y se le están haciendo inversiones. Y todo ese daño que recibió Puerto Plata desde cuando fue la meca del turismo, allá por esos años 80, cuando Playa Dorada era la cuna del turismo nacional e internacional, que se fue a pique porque se trasladó la visión, pues se está recuperando. Ya el este es un punto internacionalmente reconocido y corre solo, porque las inversiones del este ya no necesitan mucho incentivo. Ahora hay que recuperar el norte, como lo está haciendo perfectamente nuestro presidente, y bien manejado también por el ministro de Turismo, David Collado, y a Pedernales. Que sí, que los fideicomisos, que sí, las motivaciones, que no sé qué. Señores, al pueblo lo que le interesa es que le inviertan para ver el desarrollo. Nadie quiere vivir en un macondo. Todo el mundo quiere vivir en un lugar donde se vea el desarrollo, donde se vea que la gente puede motivarse. Y el sur, con toda la belleza que tiene, puede dar mucho. Los sureños no tienen que irse a Santo Domingo, teniendo tanto allá. Y se está invirtiendo en el sur. Y muy bien. Y qué bueno. Porque nosotros lo que debemos es desarrollar nuestro turismo. Y se está haciendo. Estamos quedando bien parados en las ferias internacionales. Ahí en Fitur quedamos súper bien. Y seguiremos creciendo pese a todo lo que el mundo está viviendo a nivel de atraso económico, de precariedades. Este es un paraíso. República Dominicana es nuestro paraíso. Y hay problemas económicos, sí. Y hay que la comida está cara, ajá. Y nosotros somos los únicos. Nosotros no estamos envueltos en un domo donde lo que está afuera no nos afecta. Ahora, de la forma en que debiera habernos afectado, bajo otras condiciones, hubiera sido muy fuerte, y se ha podido manejar muy bien la economía en República Dominicana y se ha ido focalizando en inversiones que nos pueden mantener a nosotros un poquito más a flote, porque nosotros no somos un país desarrollado y los países desarrollados ahora mismo están en una situación caótica. Ahí andan los norteamericanos diciendo que los chinos le están mandando un globo y que ese globo es para espiarlo. Y los chinos dicen que no, que el globo se salió un chin de ruta, pero que eran unos estudios ambientalistas que estaba haciendo el globo. Pero se están ahí chequeando uno al otro. Y en Rusia y en Ucrania, Rusia quedándose sin armas, que ya lo que le quedan son las atómicas, y Ucrania que no tiene pidiendo que le lleven más. Y muchísimo prediciendo una tercera guerra mundial. Y nosotros estamos pensando en que en lo colmado
no hay control de precios y están disparando según algunos quieren que comienzan, que mira que el plátano está a 50 y dicen lo de los colmados que lo pueden vender a 20, a 50 lo subimos. Porque sí tenemos debilidades, debe haber más control de precios para que no se afecten a la clase más necesitada. Pero ahí hay un INEPRE funcionando buenísimo y hay mucho incentivo a la agricultura. Y sí tienen que haber productos que se estén elevando de precio, señores, por lo mismo que le acabo de decir. Pero no podemos decir que estamos peor, no es verdad, y no es un tema personal, porque al igual que todos, pues yo voy al supermercado y compro, y sé que hay artículos que se han aumentado de precio, pero ¿por qué han aumentado de precio? Porque vienen con materia prima de fuera o porque son incluso importados, y ya sabemos lo que hay fuera de República Dominicana, porque somos muy buenos para agarrar los celulares e informarnos de la vida de Shakira y Piqué y todo lo que acontece, que Miley Cyrus, que J-Lo, pero no queremos ver que el mundo entero está viviendo una situación difícil a la hora de nosotros criticar. Pero queremos ser J-Lo y todas las chicas quieren hacerse la cirugía o quieren tener la vida de J-Lo y quieren buscar uno que la patrocine para eso. Y los chicos quieren ser raperos, demboceros, bla, bla, bla. Señores, hay que ver también la otra parte. Vamos a ver también la parte de economía mundial, medio ambiente. Nada más no es farándula. Y yo veo farándula. Y he seguido todos esos chismes. Pero también leo las otras cosas porque hay que informarnos de todo. Y cambiando un poco el tema, hay un asunto, señores, con los limpiavidrios. Ayer yo vi un video de una jovencita que se desplazaba en su vehículo y que por no darle el dinero que el limpiavidrio le pidió o algo así, el muchacho le tiró una piedrita, no, tiene que haber sido un peñón porque rompió el cristal y le rompió la frente a ella y emprendió la huida. Pero ese no es un solo caso, ese es un caso que ella lo documentó en las redes sociales y veo que están pidiendo que ella haga la denuncia formal porque ya ellos hasta saben quién fue, el Cuatro Dedos o algo así es que se llama, el muchacho que le tiró la piedra. El tema es que eso no es un hecho aislado, eso sucede constantemente. Esos muchachitos se han ido tornando un poco agresivos, porque aquí en Santiago yo he visto casos. Por ejemplo, yo en una ocasión a un muchacho que porque ni siquiera te piden permiso, a veces tú no quieres que te ensucien el cristal porque tal vez tú lavaste tu vehículo y tú te paras en un semáforo y viene el limpiavidrio, pan, y te tira la esponja llena de jabón y tú tal vez le pones ahí para que no, y eche el agua, pero él se molesta. Pero aún así, tú bajas el cristal un poquito y le das su menudito. Pues hubo uno que lo vio poquito lo que yo le di, creo que le habré dado como 10 pesos, 5 pesos, no recuerdo bien, y me lo extrayó, y me voció cosas en cantidad industriales. Gracias a Dios, él se limitó a eso, pero también vi un muchacho de esos, por ahí por Claro, en la 27 de febrero, en la Juan Pablo Duarte, darle con el limpiavidrio a un señor, molesto también. Entonces, debe haber algún tipo de control con esas personas, sobre todo los que piden y los muchachos que limpian cristales, porque no todo el mundo tiene dinero para poder andar con aire acondicionado todo el día, con los vidrios arriba. A veces uno tiene temor. A mí en ocasiones se me ha dañado el compresor del aire y prefiero irme en taxi y no saber que voy a viajar en mi vehículo con los cristales bajitos. Entonces, esos muchachos, debe haber alguna forma, así como sucede con los haitianitos que los recogen, debe haber alguna forma porque son la mayoría menores que debieran estar estudiando y andan, está bien, ellos no están robando, vamos a decir que no es robando, que están buscando una vía de cómo percibir ingresos, dinero. Pero deben bajarlo un poco a la agresividad, porque el que pide
tiene que conformarse con que le den o no le den. Y si le dan, con lo que le vayan a dar. Entonces, con este comentario, pues yo le doy la bienvenida a mi querido compañero Ignacio Guerrero, que se integra hoy a este panel. ¿Cómo tú estás, mi querido Ignacio? Usted, muy bien, la veo. Gracias, gracias. Se ve muy bien, qué interesante. Gracias, don Ignacio. Así que bendiciones. Amén, Que el Señor amén. me la siga cuidando. Y a los amables televidentes, pues también esos saludos fraternos que nosotros cada semana compartimos con el propósito de armonizar las relaciones a través de esta comunicación con ustedes y desarrollar este ejercicio con el propósito de informarle y de educarlo en torno a los temas que regulan el comportamiento de la sociedad hoy día, a nivel nacional e internacional. A propósito del tema que aborda nuestra compañera Ilse Cruz, la situación que se da con la niñez en República Dominicana forma parte de la exclusión social, de las injusticias sociales y de la falta de una distribución equilibrada de las riquezas y de los bienes que se producen en este país. Esos son niños que en muchas ocasiones son huérfanos con padres vivos, pero independientemente de la exclusión social, también es una responsabilidad de la familia, una responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Independientemente de que están tratando de buscar la forma de conseguir unos centavos para subsistir, no se puede permitir ese desorden que se está dando. Hubo una ocasión que la alcaldía de Santiago eliminó, ¿usted se recuerda? Así mismo es. Lo eliminó y no había forma de que estuvieran en las calles. Pero con relación a los niños haitianos que usted se refería, es un negocio que hay. O sea, lo buscan, lo traen y lo colocan en puntos claves. Al final de la jornada, los que lo llevan y lo traen son los que se quedan con las... Le dan para comer, para que puedan continuar. Entonces hay que ponerle mucha atención, porque no es el primer caso que se ha dado en lo que ocurrió en la capital. Ha habido otras situaciones en las que un señor de casualidad no fracasó porque lo iba a matar. E intervinieron personas que estaban en el entorno. Ojalá que las autoridades municipales, en este caso, que son las responsables en el área de los perímetros municipales, conjuntamente con el gobierno central, traten de buscar una solución a eso. Pues como decía, si yo no le doy permiso para que me lancen una esponja llena de espuma, no puede hacerlo. El hecho de lanzárselo ya eso es una agresión. Claro. Independientemente de su problema socioeconómico. Por tanto, nosotros esperamos que se tomen políticas claras. Niños que se pasan desde que amanece hasta que anochece. Pero también no solo los haitianos, esos niños que están ahí también forman parte de gente que está negociando con esa miseria de esos niños. Y buscar a los padres que también son responsables. Aquí hay que buscar la raíz de los problemas para buscarle soluciones. Entonces no podemos continuar en esa... A uno le apena que uno vea a un niño de 8 años en esas condiciones, que en vez de estar en una escuela esté aguantando los efectos de los rayos solares o de las lluvias, y que muchos de ellos duermen a donde le toma la noche, porque tampoco tienen familias funcionales. Y es un problema humano y es un problema social, y uno se solidariza, pero hay que buscar alternativas. Nosotros no podemos permitir, a nombre de esa exclusión social, que haya un desorden. Sí. Claro que no. Porque la gente que transita por las calles necesita también que se le respete su derecho a transitar sin dificultades. E incluso hay niños que se han hecho investigaciones que son utilizados por delincuentes, que cuando usted pasa por un punto donde usted tiene que pararse,
le ponen un chicle en la puerta. Entonces, cuando le ponen un chicle en la puerta, le dice a los que están más adelante, que son los delincuentes, que usted lleva algo de valor en su vehículo. O sea, hasta ahí se ha llegado a esas situaciones. O sea, hay que buscarle alternativas. No podemos permitir que esto continúe en esa dirección. Esa joven que fue agredida en la capital resultó herida incluso. Sí, tiene la frente Resultó partida. herida incluso. Y el padre dice que no va a ir a los tribunales o va a ir a la justicia ni al Ministerio Público y que se lo va a dejar a Dios. Pero hay que poner soluciones. Ahí hay una agresión, hay que someterlo. Y aquí hay tribunales para menores, si es menor, para que sea procesado, porque hay que poner ejemplo. Nosotros no podemos permitir que el caos siga imperando en las calles y que usted tenga ese temor, no solamente ya por los delincuentes, sino por esas personas que, repetimos, un problema humano y a uno le apena, pero tampoco podemos permitir que esta situación continúe por ese sendero. Ojalá ir sí que se le ponga freno, porque la verdad es que para nosotros es preocupante. Hay mucha agresividad Mucha en el agresividad. ambiente. Mire, el caso de la niñita de 1 año y pico que murió de manos de su padrastro, pero un muchacho. O sea, el padrastro de la niña que violó y mató, que su mamá la dejó a cargo de él, 19 años, Ignacio. Y ella embarazada de ese elemento. Las mujeres tenemos que tener mucho cuidado con a quién llevamos a nuestra casa. Yo soy demasiado complicada en ese sentido, con adultos y niños. Tenemos que ser desconfiados por naturaleza. Porque es que hay tantos casos que nos llevan a nosotros a reflexionar y a pensar que no son exclusivos de un grupo. Se ve en todos lados eso. Eso para mí ha sido horroroso. De verdad que los digo, que leí el caso y me dio un dolor grandísimo de pensar en esa niña indefensa, en manos de un loco. Porque un hombre con 19 años, con todas sus hormonas revolteadas como la puede tener, pero tenía una mujer joven también. Y cuando no, váyase a la calle, que hay muchísimas mujeres ahí. Resuelva con una de esas que se les paga. ¿Por qué dañar a una niña? Y después que crean el daño, entonces le quita la vida porque él sabía que no podía justificar lo que le hizo a esa bebé. Una cosa terrible. O sea, no Ignacio. solo la violó, La mató. sino que la asesinó. Y eso es un caso doloroso. Dolorosísimo. Doloroso. Fíjense, ahí entramos en el caso de la violencia dentro de la familia. Lo que los psicólogos llaman violencia intrafamiliar. Sí. Las madres, en muchas ocasiones, por una razón u otra, quedan solteras. Muchas quedan solteras. Es el derecho que tiene cada mujer o cada ser humano a hacer una vida en común con un compañero. Pero cuando ya usted tiene de por medio hijos, como dice Ilse, usted tiene que ser cuidadosa para hacerse acompañar y más para llevarla a su casa. Porque si pasamos revista a lo que ha estado pasando en los últimos años, son muchos los padrastros que han violado y han asesinado a niñas y adolescentes. Entonces hay que tener mucho cuidado con quién usted se une. Usted tiene que hacer una evaluación psicológica de comportamiento, investigar bien en el barrio o en el campo o en el entorno en que se mueva una persona para usted asociarse. Hay forma de usted contener sus sentimientos. Y hay el momento en el que usted logra encontrar al compañero ideal que le ayude, en el caso de las madres solteras, a la crianza de sus hijos. Porque hay muchos padrastros buenos también. Sí. Y que han sido ejemplares. Claro que Entonces sí. trate de buscar lo mejor para su compañía. Por la protección de sus hijos y de usted mismo. Así mismo Porque uno no es. sabe. Pero señores, nos vamos a una pausa con este comentario y al retorno continuamos con más de su diario del sábado.
estamos de retorno con ustedes en su diario del sábado. Dígame usted, don Ignacio. Fíjate, la semana ha sido controversial en el tema socioeconómico, en política, pero vámonos con lo económico y vámonos con la inflación. Vámonos con la inflación. La canasta familiar se ha encarecido, eso es una gran verdad. Los ingresos de la mayoría de las familias dominicanas no alcanzan para una alimentación adecuada o para vivir con dignidad, porque no solamente se vive con la alimentación, usted necesita diversión, usted necesita educación, usted necesita una serie de cosas para vivir con dignidad. Pero la inflación afecta más a la alimentación, sobre todo, porque hay situaciones que usted la puede postergar y hacerla cada 2 meses, pero la comida es diaria. Así mismo es. O sea, hay un proceso inflacionario que el gobierno está haciendo grandes esfuerzos para tratar de frenarlo. Y ha sido difícil, porque hay 2 aspectos que enfrentar. De un lado, la especulación, porque hay especuladores. Ay, sí, claro. Especuladores. Desde que dicen algo subió, todo el mundo, arriba. Y hay especuladores políticos que tienen comercio, que tienen negocio y aprovechan la situación de la inflación para poner los precios que les da la gana, porque no hay regulamiento en esta situación. Ahora, lo que hacen política también tienen que ser cuidadosos. A principio de semana, Leonel Fernández dijo que la inflación era tan fuerte que el plátano estaba a 60 pesos y el huevo a 15 pesos. Entonces usted no puede llegar al extremo, porque nunca un plátano estaba a 60 pesos. Hubo un momento que el plátano estaba entre 35 y 38 pesos. Eso es verdad. Pero de 38 a 60, el huevo se ha colocado a 10 pesos en algunos sectores. En algunos sectores. Que la libra de arroz estaba a 50 pesos, eso es mentira. Está caro. Porque no es que estamos diciendo que no está caro. Claro, pero no a esos niveles. Pero no se puede exagerar para usted tratar de colocarse en un posicionamiento político favorable para que en el 24 la gente vote por usted. Hay pronunciamientos que si usted se distancia de la verdad, se revierten en su contra. Entonces la gente que compra plátanos, que compra huevo y que compra arroz, cuando escucha a un líder de la magnitud de Leonel Fernández decir que el plátano está a 60 pesos, la gente lo dice por él. Se ríe, porque se caen los ridículos. Entonces, la inflación no está en los niveles que la plantea la oposición, pero tampoco los precios están en los niveles que lo plantean representantes del gobierno. Están por encima del salario mínimo que tiene la población. En economía se estila que la inflación requiere un salario que esté en consonancia con el proceso inflacionario. Aquí el salario está lejos de la inflación, por eso la gente tiene tantas dificultades, tantas limitaciones, restricciones para poder subsistir en la cotidianidad. Ahora bien, el gobierno se reunió con la Federación de Comerciantes y acordaron buscar fórmula para regular los precios. Todavía no entra en ejecución ese acuerdo. Nosotros queremos que cuando se firma un convenio, las partes cumplan con su responsabilidad. Porque el gobierno le ha estado cumpliendo a los comerciantes en lo que se acordó, estamos refiriendo. Sin embargo, los comerciantes no están cumpliendo con lo que se pactó. Con lo que se pactó. Entonces, la especulación por un lado. Por el otro lado, en algunas ocasiones y en algunos renglones, cuando la producción disminuye, hay escasez de unos determinados productos y también en economía se plantea que entra en juego la oferta y la demanda. Si hay muchos productos, como es lógico, los precios
no son tan altos, pero cuando hay escasez, ¿sabe? Cuando hay un producto escaso, usted sabe lo que cuesta. Eso es oferta y demanda. Hay que caerle atrás. Así Y a dónde lo encuentre. Y a dónde lo encuentre. Los combustibles han estado muy caros. Pero independientemente de que están muy caros, por meses ha estado congelado. O sea, ni suben ni bajan y uno se ha acostumbrado a que esos precios estén estables durante meses, excepto el combustible que se usa en los aviones, que de alguna manera u otra afecta al turismo, porque en la medida se elevan los pasajes aéreos, los vuelos, la gente busca las alternativas donde sea más económico. Hay otros países que los boletos aéreos están mucho más económicos que República Dominicana. Sin embargo, estamos en una posición privilegiada, independientemente de eso, en materia de captación de turistas. Entonces, si tenemos la especulación por un lado y la disminución de la producción por otro lado, el gobierno lo que tiene que tomar medidas para enfrentar esas dos situaciones. Si la enfrenta con efectividad, entonces se frena el alza constante o las alzas, porque son todos los artículos de consumo masivo que están aumentando de precios. ¿Y por qué yo hablo de especulación? No se explica, Ilse, que en un negocio una libra de arroz esté a 35 y que a 200 metros ha echado un negocio que lo tenga a 40. Porque se supone que es el mismo arroz. Claro. Entonces, ¿qué ha faltado? Autoridad para enfrentar a los especuladores. Y agricultura, el IAD, el Banco Agrícola, el FEDA y todas las instituciones vinculadas al sector agropecuario tienen que hacerse la pregunta de economía clave. O varias preguntas. ¿Qué producimos? ¿Para quiénes producimos? ¿Y cómo producir? Si usted se hace esas preguntas, entonces usted planifica. Necesitamos producir tantos quintales de arroz, tantas unidades de plátanos, tantas unidades de huevo. Entonces, conjuntamente con el sector privado, usted lanza un programa para producir lo que necesitamos, respondiendo a esas preguntas de economía. Pues nosotros no podemos estar produciendo a lo loco. Aquí hubo una época que el tabaco se disparó a niveles alarmantes y muchos productores de frutos menores eliminaron eso para producir tabaco. ¿Y por qué lo hicieron? Porque no hubo planificación. Sí. Usted tiene que entender que un terreno que es propicio para producir víveres, no se puede producir tabaco, y eso se permitió. Y eso se permitió en un momento determinado. Entonces el gobierno tiene la gran responsabilidad, conjuntamente con los empresarios, de garantizar una producción que logre satisfacer las necesidades de la población. Y equilibrada también. Pero que los costos de producción también estén en consonancia con la economía nacional y que los precios en los mercados también estén en consonancia con la capacidad de compra de la gente. Para eso, ¿qué se requiere? Voluntad política. ¿Y por qué los empresarios tienen que jugar un papel estelar? Porque nosotros somos un sistema capitalista y esa clase dominante es el que sostiene este sistema. Si esa clase dominante no coopera con el gobierno, aquí puede haber un desequilibrio y se puede dar una estabilidad como lo que está pasando en Perú. Y nosotros no quisiéramos eso. Lo que queremos es una sociedad, un sistema político que garantice condiciones de vida óptimas. Y en ese proceso tienen que participar los empresarios, el gobierno y también los ciudadanos. Sí. Porque todos de alguna manera u otra tenemos que cooperar. Hay el espíritu de cooperación.
Miren, el espíritu de cooperación dependerá siempre de qué tanto beneficie o no beneficie. Si me beneficia, coopero. Si no me beneficia, es muy difícil que usted encuentre quien quiera cooperar. Pero eso que usted dice es muy interesante por lo siguiente. Nosotros somos un país que tenemos la bendición divina de que aquí se da todo prácticamente, por la diversidad que tenemos también medioambiental. Entonces, si tenemos un terreno apto para frutos que se producen en zonas frías, pues ya tenemos terreno en Constanza, tenemos en montaña que nos permiten ese tipo de producción. Donde lo que hay es un terreno pantanoso y ahí lo que se puede producir es arroz y ese tipo de rubro. Bueno, pues nos vamos por ahí. Pero ¿qué sucede? Que a veces lo que está de moda es el tabaco para la importación y todo el que tiene medio metro de tierra quiere sembrar tabaco y se olvida de que también hay que comer. Pero yo no culpo al que siembra el tabaco. Yo entiendo que debe haber un organismo que decida, o por lo menos que defina, dónde y qué se debe sembrar para que haya un equilibrio. Eso debe tener sus controles. Para que no se dé el caso de que tenemos una producción excesiva de arroz, pero nos están faltando víveres. O una producción excesiva de tabaco, porque el tabaco en ese momento se está vendiendo mucho y la economía lo necesita así, pero hay que comer. Y esa es la primera etapa. Entonces esas instituciones que usted dice son las responsables de dar ese tipo de seguimiento. Pero también viene la otra cosa, ya cuando el producto está terminado, debe haber un control de precios, para que el que quiera venir a especular, sea por intenciones políticas o sea por intenciones económicas, tenga ese freno, ese seguimiento. Y que a las 3 esquinas, como bien usted dice, no venga uno y me venda 5 y el otro me venda 50, el mismo producto. Si tú no tienes la capacidad de tú conseguir los precios que él dé a 5, entonces compra otra cosa. Pero tú no me puedes tener esas diferencias de precios. Porque entonces tú vas a forzar prácticamente al que tiene 5 a que suba el precio para poder vender como tú. Aunque él sepa que lo que él necesita para producir nada más son 5, para ganar nada más son 5 pesos, por poner un ejemplo. Control de precios tiene que actuar en ese sentido para que esta especulación no lleve a niveles incontrolables y se vea una inflación que es abultada y ficticia en muchos de los casos. En agronomía se plantea, y eso es importante que se tome en cuenta, que en la producción se deben conjugar dos aspectos: rotación y diversificación. Sí. ¿Qué significa rotación y diversificación? Se hacen los estudios de suelos y usted determina en cada etapa del año qué se puede sembrar en esos suelos. Si vamos a producir víveres, usted sabe que el víveres dura mucho tiempo, sobre todo el plátano y el guineo, aunque la técnica lo han mejorado en cuanto a tiempo, pero son 9 meses. Sí. 9 meses. Entonces está bien, vamos a producir víveres. Mosacia, que es el nombre de todas las plantaciones que forman rulo, guineo, plátano, todo eso. Pero usted puede diversificarlo en cada etapa. Si de enero a marzo se puede producir habichuela, en los surcos, en los muros, usted siembra habichuela y se va diversificando. Si se presta para las hortalizas, también se puede combinar con las hortalizas. Entonces tenemos una rotación que vamos a esperar 9 meses para producir el plátano, pero en 3 meses vamos a tener, por ejemplo, hortalizas, vamos a tener habichuelas. Pero si más adelante usted puede producir melón, sandía, frutas diversas, en lo que llega el víveres tenemos entonces esos productos. Guandul, por ejemplo. Entonces, si se trabaja con esa inteligencia, porque es que la ciencia, señores, establecen todos los mecanismos para aprovechar las riquezas naturales. Y una de las grandes riquezas de la humanidad es la tierra. Poner a producir la tierra, eso es grandioso, pero debe hacerse con inteligencia.
de manera oportuna. Entonces rotemos y diversifiquemos la producción. Señores, nosotros somos un país tan privilegiado por la mano de Dios, que en medio de la pandemia, en su momento crítico, nosotros no tuvimos escasez de alimentos, porque aquí se produce el 80% de lo que se consume. Oiga, el 80% de lo que consumimos se produce en este país, y hay renglones que se produce más del 100% porque se exporta. El excedente se exporta. Entonces tenemos ese gran privilegio y no lo estamos aprovechando al máximo. Aquí en algunos campos usted va y en los patios de la casa hay hortalizas, hay limones, hay mango, hay lechosa. O sea, en los patios y los huertos escolares. Entonces vamos a aprovechar. Estudios han determinado que los suelos de República Dominicana están en el segundo lugar en materia de calidad. Pero además tenemos agua suficiente. Sí. Que incluso faltan las presas para aprovechar esas aguas que se pierden. Entonces ojalá que las autoridades, los empresarios, agroempresarios en este caso, para referirnos a la agropecuaria, reflexionen y entiendan que nosotros necesitamos producir en base al equilibrio. Y eso garantizaría buenos precios, alimentos con calidad y al mismo tiempo un soporte para la economía. Si tenemos una economía sólida, si tenemos garantías alimentarias para la población, de paso entonces irse se fortalece la democracia. Así mismo es. Tiene que haber una planificación y equilibrio. Exactamente. Señores, nos vamos a una pausa y en breve volvemos más con su diario del sábado. Ya estamos de retorno con ustedes en su diario del sábado. Y antes de la pausa hablábamos del tema de la especulación y la inflación y las motivaciones naturales y provocadas de esos precios que en ocasiones no se entienden. Pero antes de irnos hablábamos de la palabra organización y planificación. Y eso también se da, Ignacio, en la parte de educación. En la educación. Usted sabe que nosotros en ocasiones no hemos visto con una superpoblación de profesionales de un área. Dígase, por ejemplo, vamos a traer médicos y sale una cantidad de médicos de las universidades o abogados que luego se ven en la calle sin ningún tipo de espacio para desarrollarse y teniendo que renunciar
a ese gran sacrificio que tuvieron por años de formarse y hacer otra cosa que tal vez ni siquiera meritaba estudio para poder sobrevivir. ¿Y por qué? Porque hay que planificar la educación también. Y por eso es bueno que se creen estos centros, como está sucediendo, por ejemplo, ahora que veo que Infotep está presentando muchos cursos y planificando crear más plazas y áreas donde jóvenes que tal vez no tienen la capacidad económica para irse a una universidad y costearse una carrera universitaria, puedan a nivel técnico prepararse y que servicios que son muy demandados, por ejemplo, la electromecánica, la plomería, la electricidad, los diseños de interiores, que son carreras cortas, se puedan hacer desde instituciones como Infotep, como la otra que tenemos, el ITLA, como esos escuelas vocacionales, y tengamos jóvenes que salen en menos tiempo, pero bien preparados. Pero eso se tiene que hacer con una planificación. A las universidades se le debe dar un tope de las carreras que, aunque son muy demandadas, porque por ejemplo la medicina siempre, el médico siempre es necesario, y el médico tiene que ir preparando la sustitución, porque como todos, pero en el caso del médico hay especializaciones que a temprana edad deben retirarse, porque por ejemplo requieren mucha presión, mucho trabajo visual, y tal vez la visión en cierta edad no es la misma, y hay que ir preparando esa sustitución. Pero a veces nos pasamos de la cuenta. En la universidad tal vez de 400 estudiantes que gradúan, pues 300 se van al área de la medicina, porque la medicina da estatus, porque la medicina da dinero, pero te da dinero si tú tienes una plaza donde desarrollarte. Ahora, ¿qué garantiza la planificación? La planificación garantiza que se establezca cuántos docentes necesitamos, cuántos médicos necesitamos, cuántos profesionales agropecuarios necesitamos, cuántos administradores de empresas, y así en todas las carreras. Pero también se establece quiénes deben ir a la educación técnica y quiénes deben ir a la de grado y posgrado. Por lo siguiente, nosotros tenemos jóvenes con muchísimas limitaciones económicas y hasta de aprendizaje, sí, que logrando un curso técnico de 1 a 2 años pueden desarrollar habilidades que luego le pueden permitir incluso incursionar en las universidades. Claro que Pero sí. cuando usted logra una formación técnica, usted en corto plazo, usted puede hasta crear su propia unidad de producción. Nosotros tenemos en Santiago escasez de plomeros, por ejemplo. Usted a veces anda buscando un plomero y no aparece. Le aparece un punchador. Un electricista, con la formación, ¿verdad? Sí. Y aquí, aparte de Infotep, ITEBO, hay varias instituciones que manejan la formación técnica. Por ejemplo, en Santiago nosotros tenemos una dificultad con técnicos para la radio y la televisión. Así mismo es. Hay limitaciones. Entonces nosotros tenemos que preparar técnicos para radio y televisión. Y déjenme decir una cosa. Hay oficios técnicos que el salario es superior a un profesional. Pero hay técnicos en contabilidad. Hay técnicos, está el bachiller agrícola, que es un técnico agrícola. Y sale prácticamente agrónomo, no un agrónomo universitario, pero es un técnico. Bachiller agrícola, que se preparan en Dajabón y en San Cristóbal. Entonces, a la educación técnica hay que darle mayor importancia. Porque hay oficios técnicos que en 6 meses usted está preparado para incursionar en el mercado. Así mismo es. En 6 meses. La enfermería técnica también existe. O sea, hay muchas enfermeras que se han formado a nivel técnico y están en buen posicionamiento en el mercado, tanto en el sector público como privado. Y eso es un escalón para el que no puede de entrada ser médico. Exacto. Y ir avanzando, está más cerca de su meta.
en rayo X, en laboratorio también hay técnicos. Sí. O sea, no necesariamente son profesionales a plenitud. Pero el técnico es un profesional. Un técnico de rehabilitación, por ejemplo. Un técnico es un profesional. Claro, claro. En eso que usted señala, en la rehabilitación, en los centros de rehabilitación son técnicos. Entonces, indudablemente que para nosotros es importante. Y en materia de idiomas, independientemente de que usted esté en la universidad o en el bachillerato, al curso de inglés que lo preparan para el combate diario. Pero mire, por ejemplo, estábamos hablando... Y el técnico turístico. Exactamente, por ahí era que iba, usted me leyó, mire, para que usted vea la conexión que tenemos, que hemos estado hablando del turismo. En el área del turismo, con este desarrollo y este enfoque que tiene este gobierno de los nuevos polos turísticos, va a haber mucha demanda del sector que le da soporte al turismo y vamos a necesitar muchos bartenders profesionales, muchas camareras que realmente sepan el oficio, porque no es solamente tender una cama, por decir, No. usted tiene que saber cómo poner una toalla bonita, eso requiere entrenamiento. Y usted lo puede hacer a nivel técnico con una certificación y yo estoy segura que a usted le van a abrir la puerta más rápido. Y en cocina. En cocina, que no necesariamente todos son chefs. Usted tiene un asistente del chef. Exacto. Que tiene que especialización en dulce, el que se especializa en plato frío, el que se especializa en plato caliente. O sea, esos tecnicismos hay que motivarlo. No necesariamente usted tiene que llegar 4, 5, 6 años a una carrera universitaria cuando económicamente usted no puede. Porque ese es el problema de las carreras a nivel universitario, que dura mucho tiempo. Demasiado tiempo. Y alguien tiene que soportarlos. Lo económicamente. mínimo que dura una carrera universitaria son 4 años. 4 años. Hay, y no le da garantía, Ignacio, de que usted sale con profesión. hay carreras en las que en 2 años usted es un técnico. Sí. En 2 años. Pero no estamos hablando de esos cursos técnicos que son cortos, Sí. a corto plazo. Vamos a esperar que se planifique Que en son el ámbito de la escalones. educación. Mire, son escalones. Usted no Y puede usted llegar arriba, ya- vaya escalando. Yo conozco algunos casos de jóvenes que han estudiado Infotec e ITEO, por ejemplo, mecánica industrial, mecánica general, y han logrado crear sus propios talleres y ya están avanzados en la universidad, porque ya están produciendo para continuar sus estudios. Sí, claro que sí. Va más suave porque ya tienen una Sí. plataforma y pueden ir combinando el tiempo de trabajo y el tiempo de estudio. Entonces vamos un poco de política, Irsi. Vamos para allá. Que usted sabe que eso es lo que a mí me gusta. Hay un pleito entre el gobierno y la oposición, Uno. específicamente con el PLD y Fuerza del Pueblo. Los legisladores de Fuerza del Pueblo y del PLD acusaron en una sesión al PRM de estarle comprando los alcaldes. Los PRMistas respondieron que eso es mentira, que los que se están yendo al Partido Revolucionario Moderno lo están haciendo por voluntad propia. Voluntariamente. Nosotros quisiéramos que tanto el PLD, Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Moderno traten de disminuir la captación de dirigentes y miembros de otros partidos, porque eso le hace daño a la democracia realmente. Le hace daño a la democracia. Ahora, si los partidos han descuidado el tratamiento de sus cuadros y no le están prestando la atención que ameritan, entonces sus cuadros se sienten decepcionados y se van. Ahora, usted no puede obligar a nadie que tenga un partido. No, y no puede tampoco usted rechazar que quiere venir a su casa. O sea, usted no puede obligar a que una gente tenga un partido obligado. Eso es voluntario. Ahora, son sacarlo a base de recursos sí es peligroso para la democracia. Peligroso para la democracia. Entonces, esa pelea en esos puntos desvían la atención de los problemas que son predominantes en la sociedad. En vez de estar hablando del desempleo, de la pobreza, de la delincuencia, de ese caso que nosotros planteamos al principio de los niños en las calles, en vez de estar analizando esa problemática socioeconómica, se están limitando a esos enfrentamientos particulares. Ahora, ¿cuál es la situación? Los empresarios, las universidades y otros sectores de la sociedad han auspiciado encuestas políticas. En esas encuestas, el promedio, después yo saqué los cálculos de todas las encuestas que yo he manejado,
promedio, Luis Abinader registra un 48% de simpatía. Entonces, Leonel Fernández, Abel Martínez, Miguel Vargas, más Guillermo Moreno, o sea, los oposición junta, registran un 45%. O sea, tienen un 3% menos que Luis, todos juntos. ¿Qué ocurre? Con ese 48% no se gana la primera vuelta. No. Porque es 50 más 1. Entonces, como hay una ligera ventaja de Luis sobre esa oposición, la oposición trata de buscar alternativas para tratar de disminuir el impacto del gobierno o del presidente en este caso. Entonces, si hay 48 o 45, todos los candidatos de la oposición, yo hablo de candidatos, porque ellos van a ser candidatos, ya, eso no hay duda. Leonel, ¿quién me dice a mí que Leonel no va a ser candidato? Ya Miguel Vargas fue proclamado. Guillermo Moreno, No, el eterno candidato. Entonces, indudablemente, Luis va a ser el candidato del PRM, no, que no quepa la duda. Así mismo es. Independientemente de que diga que todavía él no está, que él lo dirá, no, él va a ser el candidato. Él no tiene que decir. Es la única alternativa que tiene el PRM para poder permanecer en el poder. O por lo menos pelear bien con la oposición. Entonces, en medio de todas esas discusiones, está el problema de la simpatía. Pero déjeme decirle una cosa, 48-45. Pero cuando nosotros analizamos en las encuestas la tasa de rechazo de cada quien, entonces cuando usted analiza la tasa de rechazo de Leonel, de Abel, de Miguel Vargas, y la tasa de rechazo de Luis, el porcentaje aumenta a favor de Luis. Pero muy. O sea, hablando con objetividad. Estamos hablando de lo que dicen las encuestas y uno piensa que las encuestas se desarrollan en base a métodos científicos. Por tanto, los resultados son confiables. En medio de toda esa discusión, lo que me preocupa es que ni el gobierno ni la oposición le están poniendo la atención que amerita la realidad socioeconómica del país. Nosotros queremos que el debate político se centre en qué se va a hacer para enfrentar el desempleo, la pobreza, la delincuencia, la exclusión social, las calamidades que está pasando la gente. Eso es lo que queremos. Que tanto el Partido Revolucionario Moderno, PLD, Fuerza del Pueblo, Revolucionario Dominicano y Alianza País analicen la problemática nacional y al mismo tiempo definan las alternativas para superar todos esos problemas que gravitan, que impactan negativamente en las condiciones de vida de la gente. Abaratar la canasta familiar, garantizar empleos de calidad, la seguridad de la ciudadanía, que se enfrente a la delincuencia con efectividad, que la gente pueda divertirse en un momento y que no sea tan difícil conseguir una vivienda. Es ahí que debe haber el debate, irse. Así mismo es. Para que la sociedad y la democracia puedan avanzar. ¿Cómo usted ve los debates de yo te estoy quitando y a base de qué es lo que está pasando? Mire, yo siento que hay mucha desesperación en la oposición, porque el decir me están comprando, tú no compras si no hay, primero no hay uno que se esté vendiendo. Entonces lo primero que tú debes cuestionar, eso es como la mujer que dice, me quitaron a mi marido. No, pero tu marido estaba en que lo quitaran. O sea, no es que vino una y te lo arrastró y lo secuestró, no, él se quería ir. Entonces, en el caso de la oposición, de decir, nos están comprando a nuestro alcalde. Mire, usted sabe que hay problemas con el presupuesto de las alcaldías, del porciento que le correspondía y el porciento que siempre se les ha dado, que nunca realmente ha llegado ni siquiera a la mitad de lo que le corresponde a la alcaldía. Y desde este gobierno se ha intentado darle mucho apoyo a todas las alcaldías, a todas, independientemente del partido al que respondan. Santiago es una muestra. Nosotros tenemos una alcaldía que es de oposición y tenemos incluso el alcalde aspirando a ser presidente. Sin embargo, las inversiones en Santiago desde el gobierno central no han reducido. Y no es tratando de comprar al alcalde Abel, porque nosotros sabemos que a él no hay forma de comprarlo.
sino que la población no tiene que ver con cuál sea el partido. Ahora, si usted, como alcalde de la oposición, entiende que le está beneficiando los aportes que está haciendo el gobierno central en su alcaldía, y usted entiende que sí, que anda en la línea de lo que usted le ofreció a sus municipios, y usted dice, no, pero déjame yo irme con quien me está resolviendo, es un problema suyo. Es un problema suyo. Y no creo que ningún partido le vaya a decir a un alcalde, no, yo no te puedo recibir porque entonces los otros van a decir que yo te estoy comprando. Usted tiene que cuidar a su gente. Usted, partido de oposición que sabe que tiene esa desventaja, es que tiene que garantizarle a la gente suya lo que ellos necesitan. Busquen los mecanismos. Busquen los mecanismos, pero no vengan con esa gritadera de que me están comprando, porque eso realmente hasta ridículo se ve. Esa es la oportunidad que tienen todos los gobernantes de ayudar, y viene a su casa el que quiere llegar. Lo que usted habla de que descuidan temas importantes, bueno, la oposición en eso también tiene culpa. Porque en vez de estar centrándose solamente en la parte política, todos los gobiernos tienen debilidades, todos. Y eso se sabe. Y es más, en las casas hay debilidad, en todos los lugares hay debilidades. Si usted como oposición detectó una debilidad y no enfrentó esa debilidad a favor suyo, también es problema suyo. También es su problema. Y en el caso del PLD, si hay una organización que auspició la destrucción de partidos, fue el PLD. Claro, con el no Partido pueden venir a gritar ahora. Con el Partido Reformista y de el PRD. comprar la conciencia a todo el mundo. El PRD y el Partido Reformista fueron víctimas del accionar del PLD en esa materia. Pero ¿qué pasa? Que son los que se van y vienen, eso son unos BD políticos. El que llegó donde usted porque usted le ofreció cosas, no puede usted pretender que se va a quedar cuando usted no lo está ofreciendo. Se va a ir de la misma forma en la que llegó. Entonces no se queje. ¿Y qué le parecería ir si yo lo veo insólito, pero se ha estado especulando tanto de una posible alianza PRM-PLD, que Abinader sea el candidato y Abel el vicepresidente? ¿Qué pasaría ahí? No, hombre, esos son sueños. ¿Esas son especulaciones? Sí, eso es especulaciones dañinas, porque para nadie es secreto que todavía en la psiqui del dominicano está muy fresco el por qué se salió del PLD. Y eso es una forma de todos somos iguales. Eso no es así. El PRM se está fortaleciendo internamente. Claro, todo el que quiera llegar, que entre en todo, como dijo en un momento Ramón Alburquerque. Porque en el PLD, es lo que se ha especulado, hay la decisión de pactar hasta con el diablo para frenar a Leonel. Yo esa parte todavía yo la tengo en duda. O sea, para frenar a Leonel ¿Desde el Fernández. PLD usted dice? En el PLD. Okay. En el PLD no quieren saber de Leonel. Digo, la dirección. Okay. Porque las bases del PLD, si ven en una oportunidad que Leonel puede ser el presidente, van a estar con Leonel. Pero la dirección del PLD no. O sea, hay una actitud contra Leonel Fernández, que ha crecido, es verdad, pero la Fuerza del Pueblo todavía sigue siendo una organización que es mayoritaria porque hubo muchas negociaciones, pero quedó minoritaria cuando se hizo el conteo primario, ¿usted se acuerda? Sí, claro. Pero yo le voy a decir una cosa, esa situación a mí me luce como el pataleo que se da en las elecciones, que comenzaron con tiempo a decir, me están comprando. El PRM se tiró a la calle desde el día 27 de enero en su plan de crecimiento. El PRM, plan de crecimiento desde el 27 de enero, con la intención de llegar a 3 millones de militantes. Andan buscando 1.2 millones de nuevos militantes. Sí. El Fuerza del Pueblo también ha estado en las calles. Sí, a nosotros nos asignaron una cuota bellísima y yo sé que la podemos Ahora, cumplir. en medio de todo esto, la peor parte la lleva el PLD porque a el PLD que le están renunciando mucha gente. Y en la plaza del candidato más. ¿Qué está pasando ahí? Hay algo que no cuadró en los últimos movimientos que ellos hicieron, pero no me compete a mí ni a la gente mía decir lo que usted está haciendo bien o mal. Al final, nosotros lo que queremos es que los partidos se consoliden, que la democracia se fortalezca, pero que los ciudadanos ejerzan también su responsable papel de cuestionar a aquellos que desde la política se han enriquecido Sobre todo. y que la han utilizado para beneficios particulares,
y se han olvidado los intereses de la colectividad. La ciudadanía responsable, que es la máxima categoría política del ciudadano, debe ser ejercida con responsabilidad. Por un mejor país, por seres humanos mejores y para que la sociedad dominicana se transforme en una sociedad justa, noble y humana. Esa debe ser la aspiración máxima. Así mismo es. Y ya, señores, con esto nosotros terminamos, don Ignacio. Bueno, un día como hoy todavía estaba la situación de Francisco Alberto Camaño Dañón en el 1973. Es importante leer todo lo que tenga que ver con la historia. Sí, señor. Los pueblos tienen que aprender de su historia para no repetir los episodios negativos. Y se repiten. Y para acatar lo positivo. O sea, hay dos caminos cuando usted estudia la historia. Aprender de ella. Cuando se aprende de la historia, rechazamos los negativos y aceptamos lo positivo. Ese debe ser el papel. Francisco Alberto Camaño Dañón, 1973, desembarco de Caracoles. Ayer fue que se inició el desembarco. Y aquí estamos nosotros, 50 años. A ese desembarco, que formó parte de los errores que se cometieron, porque usted no podía con 9 hombres enfrentar a un ejército. Pensó que lo iban a respaldar más aquí adentro. No, parece que no se coordinó bien. No se coordinó bien el proceso. Sí, señor. Bueno, pues señores, muchísimas gracias por acompañarnos en estas 2 horas de su programa diario del sábado. Y como cada semana le seguiremos esperando, vamos a ir recabando información para traerle el próximo sábado aquí en su diario del sábado por Super TV 55. Pasen feliz resto del día.